El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:14 en A Primera Hora. De verdad, realmente estoy impresionado de la cantidad de insultos que he recibido hoy en la transmisión del Facebook Live. O sea, ¿qué esperaban? De verdad, ¿qué esperaban? En fin, a los que no escucharon desde el inicio el comentario, más adelante subiremos nuestro programa a través de nuestro canal YouTube A Primera Hora. Ahí pueden revisar todo el programa, mi comentario, nuestras entrevistas y obviamente todos los detalles que hemos generado. Escuchen bien el comentario. Tratemos de, a uno le acusan de sesgado y sin embargo hay gente que mira las cosas dependiendo de su conveniencia y dicen cualquier cosa, pero bueno, no estamos para pelear con los oyentes. Uno respeta la posición de cada uno de ustedes. Hablemos de la economía, porque evidentemente hay preocupaciones sobre lo que está pasando hoy. Algunos anuncios que se han generado en estas horas que también generan preocupación y han llamado la atención por parte de autoridades. Lo que dijo Catalina Andramuño en su carta de renuncia, que insisto, a mí sí me llama la atención porque si era así, debió haber renunciado antes. Pero ella obviamente hace una denuncia que nos parece grave en el sentido de que no recibió los recursos económicos adicionales para enfrentar la crisis y que casi que no la tomaron en cuenta. ¿Cómo ve el panorama económico el señor economista Diego Borja, exministro de Estado, académico, analista, que nos atiende en este momento a través de la videoconferencia? ¿Cómo le va, economista? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan por Radio Majestad. Veo que está respetando el aislamiento. Veo que está respetando el aislamiento. Aquí estamos encerrados, Fabricio. Muy bien, como tiene que ser. A ver, analicemos la coyuntura económica, es inevitable. Tenemos 2 semanas de paralización prácticamente total en el país. Hay una serie de preocupaciones respecto justamente a la dinámica económica de la República. El país ya tenía dificultades económicas. Hoy va a tener más dificultades económicas. ¿Cómo lee usted este momento desde ese punto de vista? Bueno, lo más importante en este momento es la utilización de los recursos económicos escasos que tiene el Ecuador para la protección de la vida. Creo que si es que nos manejamos por ese criterio por delante, vamos a hacer una adecuada asignación. Pero ya empezamos ahí con preocupación. Porque la exministra nos dice que renuncia, entre otras razones, porque no le han colocado los recursos económicos necesarios para enfrentar la crisis. Muy bien, economista. A ver, esta crisis, ¿cómo nos golpea al común de los ecuatorianos? ¿Cómo nos golpea? ¿Y cómo le golpea a la caja fiscal? Bueno, una crisis que empezó mucho antes del coronavirus, porque yo lo he dicho con claridad, la economía ecuatoriana estaba con coronavirus desde hace más de 2 años. Lo que ha pasado en las últimas semanas es que se ha añadido un shock externo muy grave, como es la disminución tan drástica de los precios del petróleo. Hemos visto que en los últimos días los precios del petróleo, el marcador internacional, el WTI, se ha colocado en alrededor de $23 por barril. Si a eso usted le suma el castigo que tiene el Ecuador, que son -8, -10, dependiendo los momentos, las condiciones, etcétera, estamos hablando de un petróleo ecuatoriano que se vendería entre 15 y $16 por barril, cuando el precio calculado para la proforma presupuestaria era de $51 por barril. O sea, estamos muy por debajo. ¿Cómo no nos va a golpear? Pero como le decía hace un momento, lo que más preocupa es que no se ponga por delante la protección de la vida como objetivo fundamental para la asignación de los recursos. Mire usted, la exministra Andramuño renuncia diciendo que no se le ha colocado los recursos para el control de la crisis, y por otro lado vemos como el subsecretario Esteban Ferro, en una entrevista que le hace con Latin Finance, dice que la prioridad número 1 del Ecuador es el pago de la deuda externa. Y sobre eso quiero alertar. El día de mañana, 24 de marzo, se cumpliría el plazo para que el Ecuador pague más de $320 millones por capital
en el caso de los bonos Global 2020, y hasta el final del mes de marzo tendríamos que pagar 945 millones de dólares. O sea, ahí claramente hay que decir, ¿qué está por encima? ¿La protección de la vida o la deuda externa? Doctor, ¿la protección de los ecuatorianos o la deuda externa? Economista. Y ahí usted tiene 945 millones de dólares, Fabricio. 945 millones en total que se tendría que pagar tanto mañana y hasta el 31 de marzo. En total, 945 millones. Por concepto de deuda externa, porque si a usted a eso le añade los 80 millones más, estamos en el orden de los 1.230 millones para deuda externa e interna, pero dejemos de lado la deuda interna, porque buena parte de ese es para pagar al 10, ¿no? Usemos solamente el dato de deuda externa, son 945 millones de dólares hasta el final de marzo. ¿Qué corresponde entonces en este momento? Le hago esta pregunta porque ayer, poco antes de la medianoche, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, emitió un comunicado avalado o apoyado además por los líderes de las bancadas legislativas representadas en el Parlamento, y ahí, por ejemplo, en este comunicado decía, solicitar al gobierno nacional, como segundo punto, solicitar al gobierno nacional tomando en cuenta las urgentes necesidades de nuestro sistema sanitario y la priorización que se debe dar a la vida de los ecuatorianos para que en el ejercicio de su competencia privativa, en el manejo de las finanzas públicas y relaciones con los organismos financieros internacionales, de forma conjunta con los demás países de Latinoamérica y el Caribe, y la OEA, solicita a los organismos multilaterales la suspensión temporal del pago de la deuda externa a los acreedores del Estado. Esto es lo que corresponde, economista, que el gobierno formalice un pedido a los acreedores de suspensión temporal, de diferimiento de las obligaciones que debe cumplir mañana, 24 de marzo, y el 31 de marzo por 945 millones de dólares. Absolutamente sí, yo vi el comunicado, es más, hice un pronunciamiento en mi cuenta de tweet en el que decía que la Asamblea del Ecuador al fin está tomando acción. Es decir, al fin ha puesto por delante la protección de la gente, que es lo que corresponde, Fabricio. Y claro, el primer tema que hay que señalar ahí es que si se quejan de que no hay recursos, pues ahí tienen los recursos que estaban destinados al pago de la deuda externa. Mire, en días pasados, creo que fue el día sábado, el día que se produjo la polémica entre el ministro de Finanzas y la exministra Andra Muñoz de Salud, el ministro de Finanzas dijo que iba a informar en las siguientes horas, y han pasado más de 48 horas, que sí tenía el dato exacto de las asignaciones que se le ha hecho al Ministerio de Salud para el control de la crisis. Hasta la fecha no lo ha hecho. Hasta la fecha no lo ha hecho. Es decir, el ministro de Finanzas le sigue mintiendo al país. Hay que poner a todo el gobierno, hay que decirle esto, hay que poner a la protección de la vida por delante. Si se requieren recursos extraordinarios en este momento, todos tienen que estar al servicio de la protección de la gente, del control de la crisis. Yo le escuchaba hace un momento al decano de Medicina de la Facultad de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional algunas medidas. Mire, Fabricio, yo no entiendo cómo es posible que hasta el momento no se hayan tomado medidas que en otros países, me refiero a China y Corea del Sur, le están sirviendo para controlar la gravísima crisis que ellos tenían en una magnitud muy por encima del Ecuador. Y esos son recursos económicos. Entonces, hay que usar los recursos que tiene el Ecuador en este momento, fundamentalmente, para la protección de la vida y el control de la crisis del COVID-19. Hay algunas personas que he escuchado en estas horas la inevitable referencia a lo que consideran omisiones o errores del gobierno anterior, y mencionan que, si no se hubiesen eliminado los fondos de estabilización o los fondos de ahorro, tuviésemos en este momento recursos para enfrentar la crisis, la típica que se menciona. Lo que no se recuerda, que yo creo que hay que refrescar muchas veces la memoria a la gente que dice eso, digo, los fondos per se, y le traslado esta inquietud a usted que es el especialista, los fondos per se no son malos dependiendo para qué sirve el ahorro. Y yo recuerdo que el FEIDEP, por ejemplo, que fue eliminado en el año 2005, si mal no recuerdo, 2005, 2006, si mal no recuerdo,
pasado, el FEIREP servía para guardar recursos excedentes y garantizar el pago de la deuda externa. No servía para justamente tener esos recursos y que sirvan para las épocas de vacas flacas, para solucionar los problemas económicos de la República. Pero digo, vamos a esta parte de los fondos. ¿Cómo le cae a usted estas visiones de algunos sectores que dicen que este era el momento en el cual nos hubiese servido un fondo de ahorro? Mire, Fabricio, en este momento nos hubiera servido el que se siga fortaleciendo el sistema de salud pública, lo cual no se ha hecho. Se han despedido médicos, se han eliminado abastecimiento de equipos, de insumos, de sistemas de control en general de la salud en el Ecuador. Lo que nos hubiera servido es que no se vulnere drásticamente por esos criterios neoliberales que todavía siguen rondando en medio de la crisis con una falta absoluta de compasión, ¿no? Diciendo que hay que destinar los recursos para los pagos externos que tiene que hacer el país, hay que disminuir los salarios de los empleados públicos. Hace pocos días veíamos con Alberto Dajica a la cabeza un pronunciamiento de un conjunto de economistas neoliberales que le estaban proponiendo al gobierno nacional en esta crisis disminuir los salarios de los empleados públicos, eliminar los subsidios, aumentar el IVA y una vez terminada la crisis, decían, continuar con la monetización, entre comillas, privatización de las empresas públicas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Si quieren los fondos para la protección de la vida, usemos lo que dice la propia Constitución de la República, que le obliga al Estado ecuatoriano a aumentar todos los años el presupuesto destinado a la salud hasta llegar al 4% del PIB, cosa que no se lo ha hecho. Más todavía, el 13 de noviembre del año pasado, del 2019, con la más absoluta arrogancia, el gobierno de Moreno terminó los acuerdos que teníamos con la República de Cuba para cooperación científica y asistencia técnica, precisamente en vigilancia epidemiológica. En días pasados veíamos como un grupo de médicos cubanos y de enfermeras llegaban a Lombardía, Italia, para ayudar a controlar la crisis que se les ha ido de las manos a los italianos. Y aquí en el Ecuador dimos por terminado ese acuerdo. Deberían pedirle disculpas al gobierno cubano y solicitar que vuelvan a ayudarnos con la tecnología, con los conocimientos que tienen los cubanos para prevenir esta crisis, eso no cosa que tampoco se lo ha hecho. Eso no va a pasar, descártelo, no va a pasar porque ya dejaron de lado el convenio y yo creo que ahí va a primar una cuestión más bien ideológica o geopolítica. Déjeme dar cuenta, economista Diego Borja, estamos hablando con el exministro Diego Borja, me ha llegado esta mañana, hace poco, un documento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Me imagino yo que ese es el documento que había anunciado Richard Martínez, el ministro, el último fin de semana. Un documento de varios puntos, 7 puntos, en donde, según el gobierno, se aclara el tema de la distribución de recursos y dice el Ministerio de Finanzas, los recursos para enfrentar el COVID-19 están garantizados. Para 2020, a través del presupuesto general del Estado, se asignaron 3.888 millones de dólares para el sector salud, 553 millones adicionales al 2019. Dice que los principales rubros de ese presupuesto están destinados a personal, bienes y servicios de consumo, infraestructura, etcétera. Dentro de ese presupuesto, particularmente bienes y servicios, el Ministerio de Salud Pública cuenta con 139,6 millones de dólares para medicamentos y 176,11 millones para dispositivos médicos, presupuesto que hasta el 16 de marzo ha alcanzado 12% en medicamentos y 26% en dispositivos médicos. Dice, añade, que el Ministerio de Salud Pública cuenta con un proyecto de inversión denominado Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud, con una asignación presupuestaria de 66 millones y medio de dólares, de los cuales se ha devengado solo el 0,2%, es decir, 124,000 dólares. Luego explican que el ministerio trabajó paralelamente con los multilaterales para garantizar financiamiento. Dice que el Banco Mundial ha entregado 26,3 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo 25 millones, la CAF 51 millones para cubrir rubros de equipamiento y mejora de infraestructura médica, medicamentos, dispositivos médicos, otros apoyos médicos y así por el estilo. En este documento, el gobierno asegura que sí hubo recursos para el sector salud. ¿Cuál es su opinión, economista? Mire, ahí lo que nos están diciendo es que han destinado los recursos que ya estaban previstos en el presupuesto general del Estado para salud y que hay una baja ejecución de algunos de esos rubros. Eso es lo que nos están diciendo. Hay que decirles que los ecuatorianos no somos tontos ni bobos. Aquí estamos hablando de una crisis
y un evento extraordinario, tan extraordinario es el evento que el gobierno se ha visto en la necesidad de tomar medidas de excepción, toque de queda desde las 4 de la tarde en la ciudad de Guayaquil y provincia del Guayas, colocar a las Fuerzas Armadas a verificar que se cumple el toque de queda en Quito y en el resto del país a partir de las 7 de la noche o 9 de la noche, dependiendo de los días, etcétera. Es decir, es un estado excepcional. No nos pueden venir a decir aquí que sí se ha entregado lo que estaba presupuestado, pues. Si aquí lo que estamos necesitando son medidas excepcionales para lograr controlar una crisis que se está yendo de las manos. ¿Y cuáles son esas medidas excepcionales? Cosas como, por ejemplo, que han hecho ya otros países, incluso caracterizados, Fabricio, por una visión neoliberal extrema. En días pasados, la Comisión Europea suspendió, por ejemplo, la cláusula obligatoria del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Fiscal que obliga a los países europeos a que tengan déficit por debajo del 3% del PIB. Suspendió de manera inédita esa cláusula. En países como Europa, Estados Unidos también están tomando medidas excepcionales, contracíclicas extremas de protección de los trabajadores, de los empleados, de las familias. El presidente Macron de Francia ha dicho que si es necesario nacionalizar empresas, lo va a hacer desde hace varios días. Desde el día 17 está suspendido los pagos de electricidad, de gas, etcétera, de las pequeñas empresas, y se han generado sistemas para ayudar a las familias, a las empresas en este momento de crisis. Ya que en el Ecuador nos vienen a decir que nos están haciendo un gran favor porque los recursos que estaban presupuestados para la salud se los está entregando. No somos bobos los ecuatorianos. Economista Borja, usted habla de medidas contracíclicas. ¿Las medidas que han sido anunciadas por el gobierno son insuficientes? Estas medidas que han anunciado, por ejemplo, para quienes son aportantes voluntarios o no tienen relación de dependencia al IES, para quienes son deudores del Banco del IES respecto de sus créditos prendarios, quirografarios, hipotecarios, por mencionar esto, también el tema de Banecuador para los deudores de la corporación financiera. Estas medidas que han sido anunciadas por el gobierno, ¿usted considera que no son suficientes en la coyuntura? Creo que son medidas necesarias, pero no suficientes. Por ejemplo, me parece que es muy adecuada la medida de prohibir que las operadoras de telefonía celular y de servicios de Internet corten los servicios por falta de pago a los usuarios en estos próximos días de crisis. Me parece que es indispensable. Pero creo que hay dos tipos de medidas que el gobierno tiene que tomar de manera urgente, dos conjuntos. La una, lo que yo llamo protección de la liquidez, para evitar que el shock externo, caída de precios del petróleo, de exportaciones, de remesas de migrantes, golpee tan gravemente que ponga en riesgo la dolarización. ¿Cuáles son estas medidas de protección de la liquidez? Por ejemplo, prohibición total de que los bancos, cooperativas y otras instituciones financieras saquen las divisas fuera del país. Otra, aumentar los aranceles a los topos máximos permitidos por la OMC, obviamente excepto para medicinas, activos e insumos necesarios para el control del coronavirus. Aumentar durante el tiempo de la emergencia el impuesto a la salida de capitales para evitar que salgan los capitales. Mire, los neoliberales estaban diciendo en días pasados que se debería eliminar el ISD. Al revés, en momentos en los que tenemos que proteger la liquidez hay que aumentar. Devolverle al Banco Central el mecanismo del dinero electrónico. ¿Cuánto nos hubiera servido, Fabricio, en este momento para entregar a través de ese mecanismo dinero a las familias para que no tengan que estar haciendo colas en los bancos o yendo al banco y poder comprar a través de ese sistema, cosa que se lo quitó? Ese es el primer conjunto. Y el segundo conjunto de medidas es lo que yo llamo protección de la vida. ¿Qué está ahí? Una muy importante, un plan inmediato de provisión de alimentos para que la gente pueda guardar la medida de permanecer en sus hogares, para que no tenga que salir a conseguir alimentos, y además para proteger a gente que vive del trabajo diario, gente que tiene que ganarse el pan diariamente y que si no trabaja, como están paradas las actividades, no tiene para comer. ¿Y cómo se podría hacer esto? Con recursos destinados para garantizar raciones alimentarias, sobre todo a los sectores más vulnerables, usándole a las Fuerzas Armadas como un mecanismo operativo que se lo haga. Yo recuerdo en los años 70, cuando era muy niño, no sé si el gobierno de Velasco o la dictadura del Bombita,
usaron a las Fuerzas Armadas para entregar raciones alimenticias en un momento de crisis. Ahora se podría hacer eso y para eso se necesitan recursos. Otra medida, el refinanciamiento automático de la totalidad de las deudas de las tarjetas de crédito de la gente, al menos durante 90 días, sin nuevos recargos. El refinanciamiento de los sistemas de compra a través de las tarjetas de las casas comerciales, de gente que ha adquirido un electrodoméstico, etcétera. Son medidas absolutamente necesarias para proteger la vida de los ecuatorianos, y eso significa, Fabricio, recursos. Esos recursos tienen que estar a disposición en este mismo momento de los ecuatorianos, no después. Esas medidas que usted señala que deberían aplicar los bancos sobre créditos, sobre tarjetas de crédito, o el sector comercial sobre las deudas que tienen sus clientes. Por ejemplo, hay gente que seguramente adquirió un electrodoméstico y no puede ir a pagar, físicamente no puede ir a pagar, etcétera, y resulta que cobran un interés tremendo por gastos de mora, porque le llaman por teléfono, etcétera. Digamos, esas medidas podrían ser aplicadas desde una decisión del gobierno, o eso corresponde a una decisión de los bancos y de las casas comerciales. Hemos visto algunos bancos tomar por propia iniciativa algunas medidas de refinanciamiento de los créditos de las personas, pero en un estado de excepción eso tiene que ser obligatorio y automático. No puede depender de que la gente se acerque al banco o mande a través del internet una serie de pedidos, de solicitudes para que le hagan. No, tiene que ser de manera automática, y en un estado de excepción estoy seguro que tiene que haber la legalidad, el marco legal suficiente para obligar. Y hay otras más. Mire, por ejemplo, una muy importante, el CERCOP debería disponer en lo inmediato la ampliación de los plazos de las pólizas que cubren los anticipos de los contratos de los contratistas del Estado, de los gobiernos locales, para evitar que caigan en un caso en mora por no tener las pólizas a tiempo, ¿no? Las pólizas de seguros, o peor todavía, que se les vaya a pedir que devuelvan los anticipos o a dar por terminados los contratos. Eso debería ser de cajón. Enviar a una ley urgente permitiendo a las empresas públicas, sobre todo locales, para que puedan sobregirarse en el sistema financiero, cosa que hoy día no lo pueden hacer. Suspender el pago de los créditos educativos de todos los niveles de manera automática, sin ningún recargo adicional. Y así, y si es que quieren medidas adicionales, por ejemplo, si faltan los recursos, ¿por qué no disponen una recaudación especial adicional? Por ejemplo, del 4% que se les pretendía imponer a los empleados públicos del rango de los 800 a los 1.500 dólares de sueldo, pero en este caso hacerlo a las empresas de telecomunicaciones y a los bancos sobre las utilidades. Es decir, medidas existen durante la crisis. Lo que pasa es que no se está poniendo la protección de la vida de los ecuatorianos por delante. Voy cerrando esta entrevista con Diego Borja. Un par de inquietudes adicionales. El presidente de la República hace 9 horas escribió el siguiente tuit: en la batalla conjunta contra el COVID-19 todos arriman el hombro, así debe ser. He dispuesto al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, eliminar gastos innecesarios del próximo proceso electoral y reasignarlos a tener las prioridades de emergencia sanitaria. ¿A usted cómo le cayó este anuncio del presidente respecto de eliminar esto? No sabemos a qué se refiere con gastos innecesarios del próximo proceso electoral, porque ayer esto ya generó una discusión a lo largo del día, e inclusive hubo gente que no entendió el hecho de que hay un presupuesto inicial todavía no aprobado de 145 millones de dólares, que es una cosa, otra cosa es el fondo de promoción electoral y otra cosa es el fondo partidario que no llega a los 3 millones de dólares y que entrega el Estado a las organizaciones políticas. Es decir, ayer hubo una distorsión total sobre este tema. Pero me quedo con el tuit del presidente. ¿Cómo lee usted esto? A ver, tomemos el sartén por el mango. En ningún caso, se debe permitir siquiera que hayan voces que estén sugiriendo la posibilidad de aplazar o de eliminar el proceso electoral del 2021. El gasto electoral, espero que se refiere el presidente a aquel que no se ha entregado a los partidos políticos, porque hay una suspensión ahí entre el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral, y que sea únicamente a esos 3 millones, alrededor de eso a lo que se refiere. Pero si es que se está diciendo que no se asignen los recursos para el proceso electoral del 2021, eso merece el más absoluto rechazo de mi parte y que creo de la mayor parte de los ecuatorianos. Creo que uno de los elementos fundamentales
es el cambio de gobierno de forma democrática a través del proceso electoral del 2021, porque esta crisis del coronavirus no se va a resolver en los pocos próximos meses. Hay voces de epidemiólogos conocidos que están diciendo que esto puede durar más de 6 meses, incluso que puede llegar hasta 1 año. Y uno de los elementos fundamentales para resolver el problema es que haya un nuevo gobierno que tenga la posibilidad de darle la confianza y la legitimidad suficiente al pueblo ecuatoriano, y eso se logra democráticamente en las urnas. De manera que cuidado, alerta total de que no vaya a ser que por la excusa del coronavirus se quiera retirar los recursos para la organización del proceso electoral del 2021. A los que nos están diciendo esto, les recuerdo que para ese proceso están asignados, todavía no aprobados, 145 millones de dólares, mientras que solo en el mes de marzo, se deberían pagar 945 millones por conceptos de deuda externa. O sea, hay 800 millones más si es que se deja de pagar la deuda externa y se paga la deuda social, sobre todo en este momento de crisis epidemiológica única además en la historia nacional. De manera que si es única en la historia nacional, tomemos medidas únicas. Y esas medidas únicas, Fabricio, deben tener 2 características. Tienen que ser audaces y tienen que ser compasivas con la gente. En este momento la prioridad es la vida de las personas. Muy claro, economista. Valoro mucho su gentileza de atendernos en esta mañana. Estaremos reencontrándonos en el futuro. Un abrazo, buenos días. Gracias, Fabricio, un abrazo. El economista Diego Borja, exministro de Estado, conversando aquí en A Primera Hora. Totalmente de acuerdo con la postura de nuestro invitado. Hay que priorizar, y en esa priorización, evidentemente, se debe destinar los recursos para la emergencia y acordar con los acreedores una suspensión temporal de los pagos de la deuda. Diego Borja ha alertado que mañana 24 hay que hacer un pago de unos vencimientos y el 31 de marzo igualmente otro pago. Estamos hablando de 945 millones de dólares. Ahí está la plata. Que haya un acuerdo, una negociación con los acreedores para evidentemente tener en cuenta estos recursos. Me parece muy importante la alerta. Y la otra con la cual me quedo, el tema de las elecciones. Ese es un tema innegociable. El próximo año tiene que haber elecciones y el 24 de mayo del próximo año tiene que posesionarse un nuevo gobierno. Así manda la Constitución. Ese tema es innegociable. Si se puede hacer algún tipo de recorte del presupuesto inicial previsto, pero todavía no aprobado, ok, háganlo. Pero las elecciones son innegociables. Ese es un tema que no admite discusión y no resiste el menor análisis.